a nuestro comité tributario de hoy, mayo 9. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañan, a todos nuestros afiliados que tan puntualmente se conectan a estos comités. Y pues quiero empezar, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro líder del comité tributario, Juan Carlos Arbeláez, socio de la firma Crow y, como les comentaba, líder de este comité. También nos acompaña Jairo Andrés Rojas, compañero de Juan Carlos en la firma Crow, y quien pues estará también tocando temas en este comité. Para los que no conocen a Juan Carlos, es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Juan Carlos, por supuesto, nos place mucho tenerte con nosotros, con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesoría en derecho corporativo, régimen de inversiones, derecho contractual y tributario, tanto a entidades públicas como privadas, también, por supuesto, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, tenerte con nosotros y tener a tu equipo con nosotros, pues, es un placer. Bienvenido, Juan Carlos, a tu casa, como siempre, y pues la palabra es todo tuya. Sofía, muchas gracias a todos los asistentes y a a Jairo Andrés Rojas, gerente senior de impuestos y servicios legales en Crow y con quien trabajamos todo este tema de precios de transferencia que ha comenzado a tener una relevancia muy importante en los últimos 2, 3 años desde el punto de vista tributario. Y digamos que esto ha comenzado a tener una relevancia importante. Yo creo que muchos de ustedes se habrán percatado de la alta fiscalización que ha venido desarrollando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los temas de precios de transferencia. Esto porque pues digamos que ustedes recordarán que desde la entrada de Colombia a la OCDE e incluso desde antes pues ya traíamos todo el régimen de precios de transferencia, pero comienza a tomar relevancia con nuestro papel en la OCDE. Y esa relevancia que comienza a tomar, pues comienza también a generar unos inputs importantes al interior de la dirección de impuestos, toda vez que se pueden comenzar a identificar algunos aspectos de tributación y en especial de tributación internacional y algunos temas que son totalmente al lugar cuando se habla de los temas de tributación a nivel internacional. Y ahora comienzan a ser para la Dirección de Impuestos bastante llamativas las fiscalizaciones en precios de transferencia. Y ustedes seguramente en algunas de sus compañías habrán visto cómo hay una serie de requerimientos masivos o persuasivos que llamamos nosotros los tributaristas eh, en aras de validar o de presionar a los contribuyentes sobre todos los temas de la presentación de los informes locales, la declaración de precios de transferencia, el informe maestro, los informes país por país. Y esto pues ha generado también que se hayan comenzado a conocer una serie de fallos o de decisiones judiciales que comienzan a dar ciertas líneas que hace unos años no teníamos desde el punto de vista de precios de transferencia y desde este aspecto tan especializado en los temas tributarios. Pues hay que recordar que el tema de precios de transferencia no es una ciencia exacta, no es la aplicación de unas tablas o de unas fórmulas precisas que nos permiten identificar estos estudios y hacerlos comparables y validar los estudios de atribuciones, las tasas y todo lo que conlleva el análisis de precios de transferencia. Toda vez que este tema de los precios de transferencia está lleno de algunos aspectos grises y de interpretaciones, tanto de quien hace el estudio como de las mismas compañías, como de la administración tributaria. Y aquí lo que prima es el tecnicismo y el criterio al momento de aplicar estos estudios y aplicar las reglas que tenemos contenidas en nuestra legislación tributaria. Lo importante en el tema de precios de transferencia es poder hacer estos estudios, estos análisis de una manera tal que le permita a los contribuyentes tener unos archivos de defensa, unos documentos y unos soportes para que en caso de que la administración tributaria llegue a requerirlos, se tenga la certeza suficiente para defender los puntos de vista que se aplicaron en este tipo de estudios. Por eso, en esta oportunidad,
desde Crow, pues yo he tenido la iniciativa de invitar a Jairo Andrés, que es experto y que tiene cerca de 17 años de experiencia en los temas de precios de transferencia y con quien hemos trabajado de la mano en Crow para poderles ayudar a varios sectores de la economía en estos temas. Y qué importante hablar de precios de transferencia aquí en el marco de AmSham Cartagena, teniendo en cuenta que muchos de ustedes tienen una relación permanente con compañías ubicadas en Estados Unidos y en otras jurisdicciones del exterior que seguramente han requerido o requieren validar si están obligados o no al tema de precios de transferencia, especialmente teniendo en cuenta que a partir de la modernización que se ha tenido en los sistemas de la DIAN, de la implementación del el análisis de datos que ha venido desarrollando la DIAN, pues comienzan a verse requerimientos que a veces pueden parecer erróneos por parte de la administración tributaria, pero que en muchas ocasiones son acertados o por lo menos mueven ciertas fibras que hacen que los empresarios tengan que validar algo que eventualmente no tenían en el radar o que no tenían identificado y que comienza a hacerse necesario para evitar sanciones que de paso, pues no sobra decir que son bastante onerosas en el tema de precios de transferencia. Por eso, pues agradezco a Jairo su participación y pues la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esa excelente introducción. Buenos días para todos, a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy a escucharnos un poco sobre este tema, respecto también de lo que mencionaba hace un momento Juan. Eh, También mis agradecimientos a Anchan pues, por la invitación. Yo no sé, Sofía, si puede aquí compartir la presentación que traemos, si me permites. Adelante, Jairo. Déjame ver si ya queda Listo. conectada. Listo. Ya la tienen proyectada, ¿cierto? Ya está. Listo. Bueno, después de esa pues, excelente introducción, como decía, em, mientras que hablaba Juan, yo me acordaba aquí de algo y es que yo soy contador público y cuando por allá yo vi hace muchos años la clase de tributación y en la clase de impuestos, uno veía en el estatuto tributario el régimen de precios de transferencia y era un tema tan desconocido, digámoslo así, se veía tan complicado que de alguna manera cuando entrábamos a estudiar, inclusive con el mismo profesor, espero que no me esté escuchando, saltábamos ese capítulo, lo saltábamos y lo omitíamos. Porque realmente cuando uno empezaba a leer, pues uno decía, uy, este tema es un poco complejo y la verdad, nada entendible. Pues hoy en día, después de 20 años de madurez en el régimen que podemos decir en Colombia, desde el año 2004 que empezamos a verlo en el Estatuto Tributario, yo creo que es un tema que, como bien decía Juan, retomando, un tema que cobra cada vez más importancia. Y como vamos a ver en el transcurso de la presentación, es un tema en el cual ya es foco de alto grado de fiscalización por parte de la Administración Tributaria y pues a nivel también internacional, por supuesto, es una parte de la tributación en la cual hay un enfoque mayor en los procesos de auditoría en las diferentes jurisdicciones. Entonces, hoy vamos a ver un poco de esas tendencias, de esas tendencias que se tienen en los temas de precios de transferencia, por supuesto, enmarcados en la nueva tributación. Y, y creo que cuando estábamos preparando la presentación con Juan, lo primero que vimos es, no podemos olvidar, y es importante recordar, qué es pues, lo que persigue, de una manera muy resumida, por supuesto, porque el tiempo no nos da, qué es lo que persigue el régimen de precios de transferencia en cuanto a las situaciones más importantes. Y lo que debemos primero revisar es que un régimen de precios de transferencia, sea aquí en Colombia o sea, como se dice, en la China, lo que persigue principalmente es que haya una adecuada determinación por parte de los contribuyentes del impuesto a la renta cuando ese contribuyente realiza transacciones entre vinculados. Y básicamente lo que persigue el régimen de precio de transferencia en todos los países que aplicamos pues el modelo OCDE, como en el caso de nosotros,
es que se aplique lo que conocemos y ya tenemos incorporado en el Estatuto Tributario como el principio de plena competencia. ¿Y qué es ese principio de plena competencia? Demostrar a través de la aplicación del régimen de precio de transferencia que el contribuyente, aunque realiza transacciones con entidades o partes vinculadas, esas transacciones se realizan a precios y condiciones de mercado. Eso es lo que en esencia determina el principio de plena competencia en todo el mundo, ¿sí? También, por supuesto, demostrar hoy en día, cabe la importancia de decir que lo que persigue el principio de plena competencia, pues es demostrar también la realidad de las transacciones, que yo creo que es uno de los ítems más importantes hoy en día en los que se establecen las auditorías y las fiscalizaciones en el tema. Y por supuesto, si no cumplimos, si el contribuyente no cumple con ese principio de plena competencia, es decir, no se evidencia a través de los análisis o de los estudios que se preparan, si el contribuyente no evidencia que efectivamente respeta el principio de plena competencia, pues es lo que conllevará finalmente a lo que conocemos como un ajuste por precios de transferencia en la determinación del impuesto a la renta, donde tendremos una ampliación de nuestra base gravable a efectos del impuesto a la renta que vamos a pagar. Ese es como el principal objetivo en el que tenemos que concentrarnos siempre que hablamos de precio de transferencia, que tiene un impacto directamente en la determinación del impuesto a la renta, que es donde allí tiene toda la esencia y todas las implicaciones que tiene el régimen hasta el día de hoy. Eso es clave e importante. Y en ese orden de ideas, pues empezamos a ver dentro de ese inicio que hacemos, cuáles son como las situaciones más importantes a ver hoy en día en la aplicación del régimen. Y en esto no podemos pasar por alto lo que tiene que ver con las tendencias de fiscalización. Ya lo decía hace un momento Juan, cómo hoy hay un alto grado de concentración en los temas de fiscalización en precios de transferencia. Y cuando hablamos de las tendencias de fiscalización, eh, aquí podemos preguntarnos algo y es como está en el primer cuadro, y es por qué ahora son tan llamativas las apetecidas las fiscalizaciones de precios de transferencia. Eh, por un lado, hay que decirlo que son muy apetecidas porque esto representa discusiones con la administración tributaria de discusiones de rubros altos, estamos hablando de discusiones de alto nivel y por tanto, pues es importante, digamos, que enfocarse en una fiscalización porque eso pues arrojará pues claramente una discusión que pueda representar para el fisco seguramente algún valor en la determinación del impuesto a la renta. Segundo, porque ya lo habíamos dicho seguramente en los últimos años, como parte de lo que nos pasó con el tema de la pandemia, pues que de alguna manera lo que nos iba a quedar después del COVID-19 con todo esto y teniendo en cuenta que lo que hizo la pandemia, pues afectar una serie de industrias, de deteriorar las utilidades de las compañías, de ciertas industrias que fueron las más afectadas, pues la administración tributaria también tenía que hacer una planeación de cómo iba a ser ese recaudo en los años siguientes en la pospandemia. Y una de ellas era ubicarse, y ustedes saben muy bien, ubicarnos en lo que son las fiscalizaciones. ¿Y qué más que ubicarnos en una fiscalización de precios de transferencia, donde también podemos claramente discutir algunos escenarios en las auditorías con los contribuyentes? Y por otra parte también tiene que ver con la descentralización que tiene la administración tributaria hace un par de años. La administración tributaria, lo que es toda la parte de fiscalización internacional que tiene a cargo la parte de precio de transferencia en la administración tributaria, tuvo una descentralización y eso lo que permitió es que no solamente todo estuviera en cabeza de Bogotá, de la central, sino que permitiera a otras ciudades capacitarse, profundizar el tema y hoy en día empezar a hacer fiscalizaciones desde cada dirección de las principales ciudades. Ya hemos visto, lo que estamos viendo es fiscalizaciones desde varias ciudades con buen componente de discusión, con alto componente de discusión, y esto pues lo que permitió es el incremento en la fiscalización para evitar que solamente se concentrara en la central que está en Bogotá. También el tema de requerimientos masivos ha sido un tema que se ha visto, como bien lo decías Juan, curiosamente, yo creo que varios
la mayoría de los contribuyentes que están obligados a precios de transferencia o los que tienen en su RUT registradas las obligaciones, recibieron más o menos a principios de abril, si no estoy mal, un requerimiento, una invitación, un persuasivo, como lo decía Juan hace un momento, un persuasivo que invitaba o recordaba a los contribuyentes a no olvidar el régimen de precios de transferencia, a tenerlo en cuenta en estos meses en los que se estaban determinando o se están todavía determinando las declaraciones de renta de los contribuyentes. Y esto tiene que ver, por un lado, como les decía hace un momento, cuando hacía la anotación al inicio, y es, recordemos que el tema tiene una incidencia en la determinación del impuesto a la renta y debe ir amarrado con la determinación del impuesto a la renta. De hecho, debería, en lo posible, y eso es lo que veremos al final seguramente en nuestras reflexiones, debe ser un tema que debería estar planeándose, ojalá antes del ejercicio fiscal o por lo menos dentro del ejercicio fiscal, a efectos de que la determinación del impuesto a la renta pues tenga una tranquilidad, en la determinación se tenga una tranquilidad de que mis precios de transferencia están totalmente, digamos que soportados, documentados y tienen toda la fortaleza de defensa ante un cuestionamiento, una auditoría de la Administración Tributaria. Entonces, estas invitaciones no llevan más sino a recordar al contribuyente qué es lo que persigue el régimen, a revisarlo dentro de la misma presentación de la declaración de renta, si lo posible, ojalá antes, y registrar pues, los ajustes que tengan que ver derivados del régimen de precio de transferencia. Esto es algo que se ha vuelto también ya, este año lo vimos, pero ya lo habíamos visto creo que en los años anteriores, donde ya nos empiezan a llegar algunos requerimientos de este tipo persuasivos. Algo importante también por la cual son tan apetecidas las fiscalizaciones en precios de transferencia, hay que decirlo, es que los precios de transferencia no son una ciencia exacta. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir que no es una ciencia exacta? Quiere decir que de alguna manera, al ser un tema de alto grado de subjetividad, pues permite entrar en discusiones como las que estamos teniendo ahora. Hoy, y como lo vamos a ver en la siguiente, más adelante, vamos a ver que hoy las fiscalizaciones se centran en temas netamente técnicos y metodológicos, lo cual hace interesante pues el debate con la administración tributaria con el contribuyente, teniendo un tema que es netamente de criterio, de temas técnicos. Y por supuesto lo que decimos siempre, aquí lo que prima es el tecnicismo y el criterio que se tiene de defensa cuando se realiza un estudio de precio de transferencia. No es una ciencia exacta, vuelvo repito, eso no quiere decir que el contribuyente tenga una sola manera de presentar o determinar los precios de transferencia para soportarlos. Aquí lo que prima sencillamente es la forma en que los va a defender, por supuesto, siempre amparado de las metodologías que existen para poder determinar los precios de transferencia y seguramente si se hace de una manera planeada, organizada y bien fundamentada, la fiscalización que tengan, que puede haberlas aunque lo haya hecho, seguramente va a llegar a una feliz situación para el contribuyente cuando discuta con la administración tributaria. Y aquí yo, digamos que concluiría en esta parte diciéndoles algo muy importante y es lo que nosotros como firma también hemos venido inculcando a los contribuyentes y es trabajar mucho en eso que se conoce como el Defense File. ¿Qué es el Defense File? Por sencillamente documentar muy bien toda la información que hoy tenemos respecto a un año fiscal, de cómo documento mis transacciones, la documentación de la forma en que se pactan las transacciones. Por supuesto, entre esas se encuentra el informe local que se prepara en el caso que lo tenga, para que de aquí a mañana, cuando me hagan una fiscalización, recordemos que las fiscalizaciones hoy las estamos viendo casi 4 años después respecto de cada año fiscal, tengamos claramente toda la documentación y nos lleve a recordar qué fue lo que se hizo, por qué se realizaron las transacciones de esa manera, por qué se utilizó una metodología, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno documentarlas y no esperar a que cuando nos fiscalicen estemos preparando la información, porque seguramente ahí es donde vamos a encontrar falencias al tema y seguramente vamos a estar débiles ante un proceso de fiscalización. Y algo también importante que hemos visto en las tendencias de fiscalización que nos parece anotar muchísimo y que nosotros como asesores nos parece importante que la Administración Tributaria lo tenga siempre en cuenta es que debe primar el entendimiento del negocio del contribuyente, ¿sí? Muchas veces vemos fiscalizaciones que de alguna manera van muy a atacar
pensando en la mala fe del contribuyente, pero lo primero que se debe revisar en ese escenario es entender muy bien la operación, entender por qué la necesidad de una transacción para un contribuyente, por qué puede tener una pérdida una transacción, por entender su industria, entender las situaciones específicas que acontecen para el contribuyente dentro de los temas económicos, dentro de los temas sociopolíticos. Eso es muy importante y clave, colocarse, como decimos, en los zapatos del contribuyente antes de generar una mala o expectativa o alguna mala interpretación de algún proceso equívoco del contribuyente o que está dando lugar a una manipulación del precio de transferencia. Estas tendencias de fiscalización es lo que estamos viendo y las razones por las cuales nos estamos enfocando. Aquí podemos, perdón, que queremos mostrarles también en esas tendencias de fiscalización un poco cómo ha sido el paralelo de las fiscalizaciones del antes y del después. Cómo empezó el régimen con unas fiscalizaciones netamente formales, donde claramente se sancionaron muchas compañías, por supuesto, por el desconocimiento, porque hasta ahora estábamos arrancando, por lo mismo que yo les decía hace un momento, y es que no queríamos saber nada de precios de transferencia, nos parecía un tema netamente complicado, pero pues eso empezó a generar en los contribuyentes esa desinformación, desconocimiento o los inicios generaron muchas fiscalizaciones para los contribuyentes desde el punto de vista formal, donde vimos extemporaneidades, donde vimos omisiones. También empezamos a ver en ese momento algunas situaciones donde los resultados del contribuyente se estaban quedando fuera del rango y no se ajustaban. Y bueno, hubo unas discusiones ahí con la administración tributaria. Hoy, 20 años después, como digo, más o menos, ya empezamos a ver unas cuestionamientos de fondo, ya un poco más enfocado a la discusión técnica y metodológica, donde nos empiezan a discutir, por ejemplo, la validación del análisis funcional. Esto es algo muy importante y lo que estamos viendo hoy en día, que la Administración Tributaria ha empezado a revisar los análisis funcionales de los contribuyentes, no solamente revisando lo que está en el estudio, sino tal y como debe ser, contrastando lo que está en el informe local en la parte del análisis funcional con la realidad, con lo que ocurrió. Ahí importante lo que siempre hemos mencionado en los procesos de fiscalización es que importante que la administración tributaria haga, haga esa interpretación del análisis funcional, lo evidencia, pero siempre desde la perspectiva del momento o del año fiscal que está auditando, porque si hoy puede que el negocio del contribuyente sea muy diferente al que esté fiscalizando por el año 2018, por ejemplo, es importante que separen la situación del contribuyente en ese mismo año para entender por qué se describe en el informe local de esa manera su análisis funcional o por qué la situación específica frente a lo que puede tener en hoy. Otras situaciones que se vienen también discutiendo en temas de técnicos es el rechazo, por ejemplo, de la parte analizada, que me tengo aquí un poco, y es que en precios de transferencia yo tengo la posibilidad, el régimen colombiano nos da la posibilidad no solamente de utilizar como parte a probar nosotros como contribuyentes, sino también puedo utilizar la parte del exterior para demostrar el principio de plena competencia, para demostrar que mis precios de transferencia son adecuados. Esto también se ha empezado a discutir. Temas, por supuesto, de rechazo de comparables y de métodos. Esto es algo que, por supuesto, es el pan de cada día, donde ya empezamos a ver cuestionamientos de las metodologías. Y aquí también un poco el mensaje de nosotros hacia la administración tributaria es también entender un poco las razones por las cuales se utiliza un método en un informe local. Es clave también, importante también, como digo, dejarlo muy bien justificado en los informes para que no genere malas interpretaciones con la administración tributaria cuando se está discutiendo y ella proponga un método diferente en la aplicación del precio de transferencia. Por supuesto, los comparables también son sensibles, son situaciones que hoy también estamos viendo donde ya empezamos a discutir sobre el uso de un comparable específico, sobre por qué utilizamos un comparable con pérdidas, por qué utilizamos un comparable que es una entidad controlada, entre otros. Y dos importantes que también no podemos olvidar y es, también empezamos a ver, yo les decía un momento ahorita en el primer slide, y es temas de sustancia, donde ya nos empiezan a cuestionar si realmente esa transacción cabría la posibilidad de que se hubiera realizado ante terceros independientes, como lo busca el principio de plena competencia, donde ya la administración tributaria se pregunta si efectivamente está dentro de una
transacción legítima, una operación que atiende una realidad, una necesidad, una proporcionabilidad, y empieza, por supuesto, también a discutirnos desde la parte también de los demás aspectos tributarios, una transacción intercompañía. Y terminaría esta parte con el tema de rechazo de la segmentación de información financiera. Este es otro de los grandes ítems en los cuales se centran las fiscalizaciones hoy en día, y es la aceptación por parte de la administración tributaria de las segmentaciones de información financiera que presentan los contribuyentes de sus informes locales. En esta parte es de mucha sensibilidad, porque lo que se está viendo en los procesos de fiscalización definitivamente es la forma en la que se hacen las distribuciones de ciertos ítems, especialmente en costos y gastos en las segmentaciones. Y aquí pues el mensaje siempre que queremos dar es, en este aspecto hay que trabajar muy bien en la segmentación de información financiera. Hay que dejar muy bien documentado la forma en que se hacen las asignaciones. Si los contribuyentes tienen la facilidad de tener su contabilidad debidamente, totalmente segmentada, pues es el primer paso. Trabajar seguramente a futuro eh, em, en los programas contables que permitan tener una segmentación más precisa y más documentada. Pero si no se tiene por alguna razón, porque hay algunos rubros que seguramente no permiten en la contabilidad segmentarse, por lo menos que se guarden los criterios en los cuales se distribuyen adecuadamente ciertos costos o gastos en las segmentaciones, sería lo más adecuado para que cuando nos realicen esas fiscalizaciones, que como les decía hace un momento, son por allá 3, 4 años después, tengamos muy claro la forma en que se trabajó esa segmentación, la podamos respaldar y, por supuesto, defender ante los cuestionamientos que nos va a dar la administración tributaria al respecto. Entonces, este material de tendencias de fiscalización es lo clave y va a ser el pan de cada día en los próximos años, lo que estamos viviendo en este momento. Por otro lado, también cuando estábamos preparando esto y hablábamos de tendencias en materia de precios de transferencia, discutíamos y hablábamos sobre algunas situaciones que hemos visto que se han venido incorporando al régimen tributario. Y queremos hablarle de este formato 1036 versión 9, que seguramente para algunos de ustedes es conocido, que si bien es cierto, es un formato que está incorporado dentro de, se supone, la información exógena. Es un formato que seguramente tiene mucho a discutir por la información que se nos está pidiendo por la información y por lo que eso representa para el contribuyente. Y aquí empezaría con este formato, es como para entrar en detalle, pues que este formato, digamos que nace, es un formato que se agrega este año, pues por el año fiscal 2022 en los reportes de la información exógena. Seguramente algunos de ustedes ya lo están preparando, por eso nos pareció importante también traerlo en mención en el comité. Es un formato que, si bien es cierto, está dentro de la exógena, pues vale la pena mencionar algunas cosas, aunque no tiene nada que ver, y yo lo he dicho, directamente con el régimen de precios de transferencia. En los años anteriores veníamos trabajando un formato en el cual reportábamos la información de las entidades controladas del exterior, creo que era el formato 1036 versión 8, si no estoy mal. Este año, lo que se hizo, para este año, perdón, con la resolución del año pasado, fue incorporar en este formato 1036 no solamente el tema de las entidades controladas del exterior, sino adicionalmente que nos le están pidiendo los contribuyentes que se debe incluir la información relacionada con las personas o entidades subordinadas o vinculadas del exterior. Aquí me estoy refiriendo solamente al de vinculados del exterior, porque también quiero dejar claro, hay un reporte, un formato que tiene que ver con vinculados locales. Solamente vamos a referirnos acá a vinculados del exterior. Pues bien, este formato pues ha causado un poco de discusión. Primero, pues es nuevo, como les decía, y lo que nos está diciendo la resolución que tenemos es: repórteme toda la información de sus entidades subordinadas o vinculadas del exterior. Entonces aquí la primera pregunta cuando leíamos la resolución es: ¿de todas las entidades vinculadas? Yo solamente hago transacciones con vinculados, es decir, lo que someto a precios de transferencia son 3, 4 vinculados y mi grupo somos 100 compañías aproximadamente. ¿Tengo que reportar todas? Si no tengo transacciones con todas en el año fiscal
igual debo reportarlos. Pues bien, esto ya inclusive se le ha consultado a la Administración Tributaria y la respuesta, pues como ustedes entenderán y creo que la intuyen, pues es que efectivamente hay que reportarlos todos. Hay que reportarlos todos tal cual como se le da lectura a la resolución. Hay que reportarlos. Sin embargo, quedan esas discusiones de, pues, efectivamente, qué tiene que ver este reporte de todas las vinculadas con una exógena, donde se supone que la exógena, o lo que yo he venido entendiendo desde mi clase de tributaria es de alguna manera la información que respalda lo que yo plasmo en la declaración del impuesto a la renta, en mayor parte, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de información que se está reportando de todas las entidades vinculadas del exterior, hayan tenido relación con precios de transferencia o no, o hayan tenido relación en mis transacciones del año fiscal específico, no tiene nada que ver. En cuyo caso yo tengo que reportar la información de entidades vinculadas o de entidades subordinadas, haya o no haya tenido algo que ver en el respectivo año fiscal. Eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, esto es como lo nuevo. Eh, Ahora, ¿cuáles son los criterios de vinculación? Y por eso es que digamos que hace clic como con precio de transferencia, porque cuando nos hablan del 260-1, y sucede mucho cuando hablan del 260-1, entonces dicen, uy, eso tiene precios de transferencia. Sí, no, recordemos que el artículo 260-1 del Estatuto Tributario tiene las causales de vinculación para efectos del impuesto a la renta, ¿sí? Entre esos, por supuesto, los criterios de vinculación para precios de transferencia, pero hay otros regímenes que tienen o se basan en esos conceptos de vinculación. Tal es el caso como, por ejemplo, el régimen S, entidades controladas del exterior, hoy este formato 1036, el régimen, por supuesto, ya lo decía, de precio de transferencia, beneficiario final, creo que también lo menciona. Entonces, muchos de los regímenes que hacen referencia a temas, observe la vinculación, siempre van a dar al 260-1. Entonces, ¿por qué menciono también esto? Porque cuando en este formato de la norma, pues, la resolución nos dice, vaya y envíeme la información, señor contribuyente, de las personas, entidades subordinadas, tanto subordinadas como vinculadas del exterior, entiéndase como vinculadas para usted los criterios que establece el artículo 60-1, ¿sí? Y cuando uno va al artículo 60-1, pues claramente ahí vamos a encontrar criterios de vinculación que atañen al control, a la control a las entidades control, perdón, al control, a la subordinación y por supuesto a otros casos de vinculación que no tienen nada que ver con el tema de control, ¿sí? Un caso de ellos es cuando, por ejemplo, son dos compañías que se encuentran vinculadas porque hay una misma administración, porque hay temas de relación de consanguinidad, de afinidad, de único civil. Esos son los casos de vinculación que encontramos en otros casos de vinculación, ¿sí? Entonces, cuando el formato me hace esa referencia, pues yo tengo que ir al 260-1. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera uno va a decir, entonces eso quiere decir que yo voy a reportar las vinculadas, todas las vinculadas, tengo que ir a mi casa matriz a preguntarle, pensando que yo soy un grupo multinacional, una subordinada de un grupo multinacional, voy a tener que ir a mi casa matriz y pedirle la información. Y seguramente hasta en otros reportes que se utilizan por precio de transferencia me va a servir. Puede que sí, pero recordemos que la norma está hablando de vinculación desde la óptica del artículo 260-1. ¿Qué quiere decir? Que puede que para un grupo multinacional este sea el listado de mis vinculados porque están en el consolidado de los estados financieros, porque es el consolidado del grupo. Pero cuando la norma me hace referencia al 260-1, yo no puedo olvidar o dejar pasar por alto que pueden haber otras situaciones de vinculación, como en esos otros casos que yo mencionaba, que puede que a nivel de grupo no se estén tomando como vinculadas unas entidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque no solamente es guiarnos por el reporte de grupo multinacional o del grupo corporativo, sino también verificar si puede existir alguna relación de vinculación con otra entidad que no necesariamente tenga que ver con el mismo grupo al cual que pertenezco. Algo muy importante también y es, bueno, esta información que tienen que revelar y un poco también hablando de lo que comentaba hace un momento respecto de la información que se debe reportar de todas las entidades vinculadas, tengan o no incidencia en la estimación del impuesto a la renta, es que el tipo de información que se debe reportar, pues atañe no solamente al nombre del vinculado a la razón social, nombre, sino ahí vamos a tener que reportar el tipo de entidad que es, si es una persona jurídica, natural, cuáles son las situaciones de relación con esa entidad, si es que es mi matriz, si es que es otra subordinada más del grupo, si es una entidad controlada del exterior, que también, como les digo, este es un formato que está unificando eso, y el ID fiscal también me lo están pidiendo.
Y ustedes, el ID fiscal, que es hoy en día también muy importante, recordemos que no conlleva a que todos lo hagamos con el 444, sino hoy lo que se debe realizar debidamente es asignar el ID fiscal que realmente se utiliza el tercero en el país de domicilio. Entonces, estas situaciones generan para los contribuyentes una tarea más, seguramente algunas complicaciones, pero sobre todo hace que de alguna manera, por supuesto, es más información para la administración tributaria, pero genera en el contribuyente mayor carga, mayor revisión de lo que se está reportando, porque claramente cualquier error va a generar las sanciones que estipula para el régimen de la información, las sanciones que tienen que ver con la información exógena, y más aún cuando es importante que se tenga que revisar que esta información debe ahora estar muy alineada con otros reportes de información que se relacionan con este tipo, como cuáles, ya lo decía hace un momento, precios de transferencia. Por supuesto que tiene que estar alineada a precios de transferencia. Si yo voy a reportar entidades vinculadas, todas las entidades vinculadas, y yo por precio de transferencia no reporto alguna transacción y se identifica por la exógena que si hubo una transacción, pues seguramente voy a tener el requerimiento muy rápido en la omisión de esa información en precio de transferencia. Igual sucede con los otros reportes que el contribuyente va a tener que entregar en la medida de sus obligaciones. Tal es el caso del beneficiario final, tal es el caso de las entidades controladas del exterior, y por qué no decirlo, también con los reportes a nivel de grupo multinacional que se deben entregar por precio de transferencia, como el que mencionaba Juan hace un momento, todos los reportes que tienen que ver con la acción 13 de la OCDE, que tiene que ver con el master file o el reporte país por país, que no lo dejé acá, pero es otro de los esos. Entonces, esto genera claramente muchas discusiones, algunas preguntas, pero lo que sí es cierto es que el contribuyente pues debe tener muy clara esta información, prepararla adecuadamente, revisarla y conciliarla con los otros reportes tributarios que tienen que ver con esta información. Esto como parte del formato 1036 versión 9. En lo que tiene que ver con la revisión de sustancia, bueno, hace un momento hablábamos de la sustancia, las transacciones. El régimen de precio de transferencia principalmente tiene como alcance regular las transacciones que se realizan entre entidades vinculadas del exterior. Pero si ustedes revisan el estatuto tributario, el régimen de precio de transferencia, por lo menos para las obligaciones sustanciales, por supuesto, cobijan a todas las transacciones que se realizan entre vinculados, es decir, a todas las transacciones que inclusive se hacen con entidades vinculadas locales, que aunque vuelvo, repito, aunque no están dentro del alcance del régimen de obligaciones formales, eso no quiere decir que el contribuyente tenga que revisar esas transacciones entre entidades vinculadas. Hemos visto algunos casos de fiscalización desde el punto de vista tributario, pues porque por precio de transferencia no llegan, porque no son operaciones que estén cubiertas en el régimen, pero llegan a cuestionar o preguntar si para alguna transacción entre entidades vinculadas locales, es decir, que estén en el territorio aduanero nacional, sin involucrar una zona franca, se ha preparado o se han revisado las transacciones a efectos de soportar cómo se pacta el precio de transferencia en determinada operación entre las entidades. Y ahí es donde cabe la importancia de que también el contribuyente no deje pasar por alto la revisión, la determinación de los precios de transferencia, que si bien es cierto, lo hace en la medida mayormente para las operaciones con vinculados del exterior o paraísos fiscales. No está de más también revisar esas operaciones locales para asegurarse que estoy cumpliendo con el principio de plena competencia, que también me cubre a mis operaciones entre vinculados locales. Entonces, tener ese soporte para que de aquí a mañana, cuando me requieran por alguna transacción específica, yo pueda soportar y explicar por qué esa transacción tiene o se ha pactado en ciertas condiciones y en ciertos valores y está cobijado por un análisis de precios de transferencia. Esto digamos que en materia de sustancia que es clave hoy revisar porque se han visto de alguna manera cuestionamientos en la materia. En temas de intangibles, es también algo que no podemos dejar pasar por alto hoy en día en los procesos de fiscalización.
si bien es cierto, las operaciones de intangibles siempre van a ser transacciones de alta complejidad, no solamente en la revisión, en los análisis para determinar los valores de mercado, siguen siendo pues claramente operaciones muy sensibles para las administraciones tributarias y más como nosotros. ¿Qué hemos visto en los procesos hoy en día, en las transacciones que se realizan y en lo que la administración tributaria llega hoy a cuestionar? Hemos visto de alguna manera discusiones de la deducibilidad de las regalías. Recordemos que por ahí las regalías a partir de una ley, de una de las últimas reformas tributarias, las regalías que tienen que ver con productos, regalías que se pagan a entidades vinculadas que están relacionadas con productos que se compran para comercialización en el país, en principio no son deducibles del impuesto a la renta. Sin embargo, después de esa norma salió por allá un concepto donde nos decía, lo aclaraba, un concepto DIAN, donde decía que podrán ser deducibles en la medida en que, por supuesto, el contribuyente demostrara que esas regalías que se pagan no se encuentran incluidas en el precio de compra del producto, en el precio de importación. Entonces ya se forma un tema de prueba, de demostrar básicamente pues que la regalía no está conformada en el producto para que yo pueda acceder a las regalías. Pero más allá de esta parte que está ahí, es que también se han vuelto muy sensibles las operaciones, las operaciones intercompañía que tienen que ver con regalías, donde vemos a la administración tributaria ya cuestionando estas por situaciones que tienen que ver con, por supuesto, la deducibilidad de las mismas, pero por situaciones específicas que tienen que ver hacia el pago realmente, estamos hablando de una regalía legítima sobre el uso de un intangible. Y aquí es importante mencionar lo que conocemos, o bueno, lo que las acciones 8 a 10 de la OCDE que se emitieron en el año 2015 hablan en materia de intangibles y menciona lo que se conoce como el análisis DEMP. Ese análisis DEMP son las siglas en inglés de ciertos términos que se deben considerar cuando yo estoy analizando o revisando una regalía entre un intangible entre vinculados. Y es que pues debo tener en cuenta quién desarrolla la regalía, quién la mejora, quién la mantiene, quién la protege, ¿sí? Y quién la explota. Ese es como lo clave. Antes de entrar a validar quién debe o no pagar la regalía, primero hágase el análisis de quién cubre todos esos escenarios en la regalía. Entonces, hoy en día lo que vemos es casos, por ejemplo, en el cual un contribuyente paga una regalía a su casa matriz y, por otro lado, la compañía, el contribuyente colombiano, tiene unos gastos específicos de mercadeo. Lo que vemos con la administración tributaria es que está rechazando esos gastos de mercadeo porque ella, digamos que parte de la idea de que la regalía debe cubrir ese pago que se le está haciendo a la casa matriz, debe cubrir esos gastos de mercadeo que deberían desarrollarse dentro del territorio colombiano. Entonces, rechaza, cuestiona la deducibilidad de los gastos de mercadeo y pone también, pues claramente, la deducibilidad de las regalías en esta materia. Entonces, ya hemos empezado a ver esas situaciones de discusión donde hay que entrar a demostrar por qué tengo que, por ejemplo, en ese caso, pagar esos gastos de mercadeo, por qué se ocasionan, si lo que estoy pagando es una regalía que debería estar cubriendo todos ese licenciamiento que debería estar cubriendo todos esos escenarios, inclusive el valor de todos los gastos de mercadeo que se ocasionan con la marca, que debería ser lo que aduce la administración tributaria, es un gasto que debería netamente cubrir la casa matriz, es decir, puedes tenerlos acá, pero deben ser totalmente reembolsables a la compañía en Colombia. Ya vamos a ver un escenario, un ejemplo de esta situación a nivel internacional. En temas de valoración, lo que les decía hace un momento, la valoración es clave en la determinación de un intangible, sin embargo, sigue siendo compleja, hay que decirlo, no solamente compleja pues para el contribuyente, también para las administraciones tributarias, aunque ya tenemos hoy en día, podemos decir que tenemos unos lineamientos a nivel internacional a través de la OCDE para el análisis de esas transacciones y uno de ellos es el análisis de EMPE, pues siguen siendo operaciones también de bastante complejidad pues que se están viendo. Sin embargo, hoy en día cobra mayor importancia en la interacción económica que hoy tenemos en los negocios.
Les decíamos hace un momento de los gastos de publicidad, ese rechazo de gastos de publicidad, y quisimos traer un ejemplo aquí, un caso internacional de una multinacional muy conocida eh, a nivel internacional. Permítame aquí ya. Un caso muy importante donde podemos ver un ejemplo de lo que hablábamos hace un momento en temas de intangibles. Esto es una disputa que hubo entre la Administración Tributaria y la Administración Tributaria en India y LG, la subordinada del grupo en India, donde se cuestionaba una transacción en el cual LG Corea, como casa matriz, tenía un intangible, por supuesto, es el dueño, el propietario legal del intangible. Lo que hacía esta compañía era pues garantizar las licencias relacionadas con el know-how y realizaba generalmente unos contratos de licenciamiento de esta propiedad intelectual con sus entidades vinculadas, entre una de ellas la entidad filial en India. Por su parte, India tenía como funciones en su jurisdicción las actividades de manufactura y ser un distribuidor por licencia. Esta para su actividad necesariamente incurría en costos y gastos relativos a lo que tenía que ver con la promoción y publicidad y mercadeo de los productos y pues de la marca, lo que conocemos como PPM. ¿Dónde se ubica el cuestionamiento? ¿Dónde empieza el cuestionamiento por parte de la Administración Tributaria en India? Y es que la Administración Tributaria empieza a discutir al contribuyente y es, yo veo que en esa transacción varias situaciones. La primera, es que veo que de esos gastos que tú, India, pagas a terceros independientes, porque lo pagaba en su territorio, localmente, esos gastos que pagas, a mí me parece que pueden estar generando un valor para esa marca. Estás generándole un valor a esa marca. Y por tanto yo veo que ahí deberías estar generándole un servicio de creación de marca, estás generando un servicio de creación de marca a tu entidad vinculada, a la marca pues que es propietaria de LG Corea. Sin embargo, yo no veo pues que tengas ahí un cobro, o lo que no veía el fisco es un cobro o un reembolso de esos gastos o un cobro por esa generación de marca. También la Administración Tributaria lo que hizo, a partir de eso que observó, es hizo un análisis de comparabilidad, un estudio de precios de transferencia para verificar si, si la participación de los gastos por PPM que tenía India eran unos gastos proporcionales a lo que un tercero independiente podría tener. Hizo un análisis de comparabilidad para determinar eso, si realmente la proporción de los gastos que tenía India eran de mercado. Esos gastos para India eran aproximadamente el 3.5% de sus gastos generales y el análisis de comparabilidad le arrojaba a la Administración Tributaria que en promedio o en su rango, lo que haya obtenido, esos gastos equivalían, la tendencia en el mercado eran del 1.39%. Es decir, ya había para el fisco, aparentemente había o excedía ya esos gastos de mercadeo, estaban excediendo de lo que comúnmente se harían entre terceros independientes. Como resultado de esto, lo que hizo la Administración Tributaria es no aceptar la totalidad de los gastos, es decir, la diferencia entre los gastos, el mayor valor pagado por India y lo que le daban las comparaciones a la Administración Tributaria, no aceptó esos gastos, a menos que India eh, pidiera el reembolso de esos gastos a su entidad matriz, a su entidad matriz en Corea, lo pidiera, siempre y cuando también no solamente el reembolso, sino generando un margen de rentabilidad por la operación o la función que estaba desarrollando en la creación de la marca. Entonces aquí ya vemos cómo, de alguna manera, la administración tributaria, en este caso en India, cuestionó el uso de un intangible donde aparentemente debería estar cubriendo todas esas situaciones, pero como no lo estaba cubriendo de alguna manera, porque el contribuyente tenía otros gastos necesarios en su país, en su localidad, debían haber sido recobrados y de hecho tener un margen de rentabilidad, un markup, porque también entendía la administración tributaria, le estaba generando valor a la marca, al propietario legal que era Corea, le estaba generando. Entonces, fíjense de alguna manera cómo esas son las tendencias que se tienen en materia de fiscalización de intangibles, casos que se han visto
y de esos tenemos, pues pueden verse también otras situaciones, pero quisimos traer este caso como para traer un ejemplo de cómo hoy en día hay fiscalizaciones y en eso está centrándose nuestra administración tributaria, en cuestionar este tipo de transacciones desde el punto de vista de observar la realidad de la transacción y la sustancia que tienen este tipo de transacciones. Por otro lado, y para cambiar de tema aquí, no sobra ni tampoco está de más hablar en las tendencias del régimen sancionatorio. Sin entrar en detalle, por supuesto, de todo lo que trae el régimen sancionatorio en el artículo 260-11, que está todo el régimen de precios de transferencia, el régimen sancionatorio, eh, digamos que la tendencia de las sanciones y lo que aquí se está cuestionando, o que se debate muchísimo, es que a veces las sanciones pues siguen siendo, aunque han venido siendo más graduales con el paso de los años a través de las reformas, aún siguen siendo sanciones muy desproporcionadas, ¿sí? Tal es el caso en que ya se han visto, no solamente en que se sanciona en un proceso a un contribuyente en una discusión por los precios de transferencia, ya hemos llegado a ver inclusive sanciones que tienen que ver, que están sancionando al mismo revisor fiscal y al representante legal que firmaron pues la declaración de renta objeto de discusión en relación con los precios de transferencia. Sin embargo, es un punto de mucha discusión porque creo aquí que se está debatiendo, primero el debate atañe sobre un tema técnico que es precios de transferencia y que de alguna manera se está trasladando la responsabilidad al revisor fiscal y al representante legal de situaciones que son, como yo lo decía hace un momento, cuando entramos en discusión, de un tema que es netamente subjetivo, de mucho criterio, de mucho tecnicismo. Eh, no lo digo porque sea contador, pero creo que las funciones de revisor fiscales, aunque están muy claras y determinadas en las normas contables, yo creo que el revisor fiscal y mucho menos el representante legal de una entidad, pues tiene la capacidad de tener claro cuando va a firmar la declaración de renta si los precios de transferencia están o no adecuadamente en la determinación del impuesto a la renta. Seguramente él valida con el asesor sobre la base de un análisis técnico, metodológico y un criterio que damos nosotros, si tuvo algún problema y sobre ese fundamenta su firma. Pero pues eso no le hace de alguna manera responsable en una discusión y mucho menos hacia el tema sancionatorio. Ahí habría que ver pues cómo se debate el tema, pero creo que hay muchísimo ahí por discutir en este aspecto, en cómo hoy las sanciones están alcanzando inclusive a las sanciones a otros órganos del contribuyente sobre un tema que es netamente, vuelvo y repito, de discusión técnica y de criterio y de muchas situaciones que, pues no se puede decir que el revisor fiscal o el representante legal tiene la sanción porque fueron partícipes de una omisión de ingresos o de incluir costos que no estaban a valores de mercado. Entonces, pues entra ahí como la discusión. Y pues también se discute la proporcionalidad a veces del régimen, sobre todo cuando son las sanciones por inexactitud, porque finalmente, pues lo que se debate una inexactitud cuando yo debato con la administración tributaria una operación intercompañía es si efectivamente está a valores de mercado, pero pues eso no quiere decir que de alguna manera la operación se haya omitido. Yo tengo reflejada mi transacción como la realicé, como la pacté, como la tengo registrada contablemente, facturada. Y otra cosa es que por un tema de análisis técnico y metodológico, pues tenga que hacer un ajuste y la pregunta sería si ahí cabe la posibilidad de llegar a que es una omisión o una inexactitud más bien en la transacción cuando estamos hablando pues de un debate pues ahí técnico. Sin embargo, pues estas situaciones son temas de discusión. Todas las situaciones que se están discutiendo hoy mayormente, seguramente las vamos a ver en el término de unos 5, 6 años, cuando empiecen a salir ya los pronunciamientos. Sin embargo, pues esta es como las situaciones que venimos dando en el tema. Y por un lado, no está de más también, como dicen, ser aguafiestas, hablar de la planeación de precios de transferencia. Creo que todo lo que hemos discutido en el transcurso del comité, pues deja claro que este es un tema que si bien es cierto, tiene muchas cosas de profundidad, de análisis técnico, de criterio, de mucha documentación. También es cierto que clave de una buena defensa en el futuro es planear muy bien adecuadamente, como lo hago en materia tributaria.
Y aquí, pues a veces las reflexiones que uno hace los contribuyentes es realmente dentro de la planeación tributaria anual que tienen las entidades, en el control que tienen, pues claramente de llevar su gasto de tributación de una manera, pues, digamos que acorde a la realidad de su negocio. La pregunta es si se tiene también en cuenta el tema de precios de transferencia en esa planeación, ¿sí? Es clave tenerla en la planeación porque, y más cuando hago transacciones con entidades vinculadas, porque seguramente me va a ayudar no solamente a que lo que decía, a soportar las transacciones en el futuro, sino que además puede que inclusive me ayude a optimizar un poco más esa tributación que quiero reflejar, que quiero llevar en mis resultados del negocio. Planear de una manera adecuada, y yo sé que aquí y los socios a veces me dicen no utilizo esa palabra. No, no es una planeación hablando en términos mal, o es una estructuración adecuada de las operaciones para hacerla más eficiente, por supuesto apegado a las normas tributarias y sobre el soporte metodológico que tiene nuestro régimen de precio de transferencia. Esto es clave y yo creo que es un mensaje pues que es importante para los contribuyentes porque esto es lo que, como les digo, va a incidir muchísimo en resultados beneficiosos para los contribuyentes cuando van a soportar una fiscalización. Y creo que el tema de la documentación que también la venía mencionando en la parte de tendencias de fiscalización es clave. Realmente lo que uno ve en las fiscalizaciones a veces es que se preparan la información de transferencia sobre el camino del vencimiento sin pensar en que eso puede tener una fiscalización. Y cuando los 4 años siguientes se tiene la fiscalización, es cuando ya no se acuerda, el contribuyente no se acuerda de qué fue lo que se hizo en esa parte, qué fue lo que se soportó, por qué se pactó la transacción de esa manera o por qué se hizo la segmentación con esas asignaciones. Y ahí es donde empiezan a ver las falencias en la discusión con el fisco y seguramente pues no van a ayudar muchísimo a un proceso de discusión en el camino que quiera darse o la disputa que quiera darse con la administración tributaria. Entonces, la invitación siempre es a una planeación adecuada, a hacer las revisiones de presta de transferencia con la debida anticipación. Yo hablaba hace un momento y de los persuasivos que decía la DIAN frente a la renta, pero ni siquiera uno debe hacerlo frente a la renta, uno debe planearlo en el mismo ejercicio grabable, ojalá antes, como una previsión, pero bueno, si no se puede, por lo menos dentro del ejercicio fiscal, revisando, monitoreando sus transacciones, estructurando cualquier transacción que se vaya a hacer de manera adecuada, revisándola, para que no tengamos sorpresas primero en la determinación del impuesto a la renta o con procesos de fiscalización en el futuro. Y por supuesto, pues eso en aras de tener, como decía también hace un momento, un defense files acorde a la información que requerimos en el futuro para soportar lo que se hizo y las transacciones que queremos defender en los procesos. Y por último, yo quería comentarles algo que me parece importante. Este slide lo dejé de última, así que será que lo agrego o no lo agrego, pero yo creo que sí, hice bien. Eh, y es relacionado con el régimen de atribución. El régimen de atribución data del año 2000, de la reforma de la 1607 del 2012, es decir, ya tiene un buen par de años, y fue como los primeros pinitos que hizo nuestro ordenamiento jurídico cuando empezó a hablar de meterse en la era de la tendencia de la tributación internacional, cuando ya estábamos haciéndole coquitos a la OCDE, todas estas cosas teníamos que empezar a involucrar temas internacionales como para que nos vieran atractivos y en el futuro poder decir es que usted sí es un miembro de la OCDE, como ya lo somos. Entonces, esta norma de establecimiento permanente, el régimen de establecimiento permanente que está en el artículo 20-1 al 20-3, creo que hoy con la inclusión del tema de presencia económica significativa, eh, hay que recordar que la norma nos habla pues que los elementos permanentes que incluyen a las entidades sucursales de sociedad extranjera tienen unas normas específicas y unas obligaciones que también tienen que tener presentes los contribuyentes cuando tienen este tipo de entidades. Uno de ellos es que su determinación del impuesto a la renta debe basarse en una contabilidad fiscal y una contabilidad fiscal que debe estar basada en lo que conocemos como el estudio de atribución y rentas. Ese estudio de atribución y rentas, que como les decía, data del año 2012, es decir, desde el año fiscal, la aplicación 2013, desde esa época se supone que los EPs o establecimientos, perdón, las sucursales de sociedad extranjera deberían estar preparando un estudio de atribuciones que, si bien es cierto, no se exige presentar en una fecha de vencimiento, como por ejemplo el régimen de precio de transferencia, y obliga
a tenerlo como soporte de la determinación del impuesto a la renta. Y este estudio lo que permite de alguna manera es hacer un análisis de las funciones, activos y riesgos y personal involucrado del EP para determinar si hay algo que hay que atribuir en materia de ingresos, que no solamente es el único, por supuesto, también se pueden atribuir costos, gastos, activos pasivos o patrimonio. Permite establecer eso y saber si la declaración de renta pues lleva algún rubro como parte de ese estudio de atribuciones que se deba incorporar. La invitación es a tenerlo en presente. Esto no ha cambiado, esto sigue, creo que con mayor razón. El comentario va porque sí se han visto algunos cuestionamientos ya de la DIAN en el tema de solicitar los estudios de atribuciones a algunas sucursales. Y pues no deja pues que de alguna manera los contribuyentes que en esta situación se preparen. Es un estudio que se debe tener cada año que va a demostrar pues que efectivamente se alinea con la declaración de renta y que no hay lugar a la atribución de algún rubro de los que yo mencionaba hace un momento. Entonces, no olvidar esta parte, esto sigue vigente y creo que hoy en día con el tema, sin entrar aquí en el detalle, en el tema que tenemos hoy en las novedades de las últimas reformas, como es el tema de presencia económica significativa, va a cobrar mayor importancia en el futuro cuando ya empiecen también esas entidades en ese régimen a tener que también preparar estos estudios de atribución para justificar su régimen. Creo que pues esto ha sido todo por hoy por parte de los temarios que teníamos. No sé si los cansé, si está bien el tema, si tienen alguna pregunta, no sé, vuelvo ahí con Sofía. Jairo, muchas gracias. No sé si quieren que abramos las preguntas ahora en este momento. Si les parece bien, si todavía tienen tiempo nuestros líderes para que abramos preguntas del público. No sé, Juan Carlos, ¿qué opinas? No habría problema, Sofía. Es decir, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la validamos y tratamos de responderla con la mayor suficiencia. En este momento, para las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud y que quieran aprovechar todo el conocimiento y la experiencia tanto de Juan Carlos como de Jairo sobre este tema tan relevante pues para todos nuestras empresas afiliadas, por supuesto, lo dejamos a disposición de los participantes. Saben que pueden utilizar también el chat pues, de la teleconferencia para también hacernos llegar sus preguntas y no está de más, pues por supuesto, que también nos los hagan llegar por medio de correo electrónico, que también está habilitado pues para todos nuestros afiliados en caso también tengan preguntas. Jairo, creo que no tenemos ninguna pregunta, creo que fue súper clara la presentación. De todas formas, si nos, pues es el caso y nos llegan preguntas posterior, por supuesto se las haremos llegar. Y pues sin más, no me queda sino darle las gracias a ambos por su tiempo, por su dedicación y su disposición todos los meses en este comité, en darle y transmitirle todo su conocimiento y experiencia a todos nuestros afiliados que sé que lo hacen con el mayor de los gustos y temas tan relevantes, por supuesto, como el que tocamos hoy. Saben que AmCham Cartagena es su casa y de verdad que darle las gracias, por supuesto, por participar el día de hoy. También no quiero cerrar sin darle las gracias a todos los afiliados que nos acompañaron la mañana de hoy. Tuvimos casi que 20 personas conectadas esta mañana. Entonces, darle las gracias a todos por su puntualidad y por su tiempo y permanencia en este comité. Les deseo un feliz día y que estén todos muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias Sofía y un feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.